mismos empleados. Y yo no estaba dispuesto a bancármelo. Es solamente un ejemplo. El grado de compromiso con el proyecto. ¿El grado de compromiso es similar? ¿O para uno es la vida y para otro es una más de varias apuestas? En algunos emprendimientos esto ha sido motivo precisamente, inclusive no solo de cortocircuitos, sino de rupturas. La capacidad fundamental de contribuir al proyecto. ¿Qué es lo que cada quien tiene como para tirar al asado? Es decir, en definitiva, si vamos a hacer un asado, cada uno tiene algo para aportar, para que salga más rico, apetitoso, lo que sea, o en definitiva no está del todo claro esto. Y muchas veces en el entusiasmo del emprendimiento, y guiados mucho por esto que es condición necesaria pero no suficiente, los emprendedores no miran esto. Y después ocurre que al cabo de un tiempo se dan cuenta que los aportes, las contribuciones son desequilibradas, asimétricas, y que no está del todo claro qué es lo que cada quien trajo al asado. Entonces, al asado, ¿qué se puede traer a este asado del emprendimiento? Conocimientos, contactos, energía, distintas cosas. Pero es importante que esté claro que cada quien tiene algo que sumar, lo cual no quiere decir, o no inhibe, que desde el punto de vista de los recursos humanos, no haya un reconocimiento de uno que sea el líder en particular. Yo no voy a olvidar en Trimelos, cuando Mariano Suárez Batán me dio la tarjeta, él no ponía CEO ni nada por el estilo, él ponía Capitán Melon, o sea, Trimelos, ¿no? Capitán Melon. Y todos lo reconocían a él, aunque no le dijeran así, como el Capitán Melon. ¿Por qué? Porque todos iban detrás de, se le veía que él era el que tenía la visión. En el caso de Bodyhead, lo mismo. Si bien Diego tiene un socio, el socio reconoce en Diego una mayor visión estratégica. ¿Y él de qué opera? De contrapeso para que en lo financiero no se vayan al diablo, porque Diego tiene una vocación de crecimiento tan importante que sin un contrapeso que, desde el punto de vista de los equilibrios en los pasos que se dan, puede llevar, y de hecho lo han llevado en varias ocasiones, a que en ese vértigo del crecimiento pongan en riesgo la propia empresa. Entonces, ahí aparece esto de las capacidades complementarias y capitalizables. ¿Hay capacidades complementarias que sean capitalizables en el proyecto? ¿Y esto cómo se traduce en roles que expresan estas complementariedades? Y algo que es fundamental, diferencias va a haber siempre. El punto es, ¿hay capacidad de procesar estas diferencias? Pues las diferencias pueden ser enriquecedoras, pero si no hay capacidad de procesarlas, el problema es que se traducen en un factor que puede bloquear el desarrollo del emprendimiento. Entonces, algunas fuentes típicas del conflicto, ¿cuáles son? Visiones divergentes a la hora de tomar decisiones, falta de claridad en la división de roles, cambio en los intereses personales de algunos de los socios en el tiempo. Esto hace que estas sociedades se parezcan mucho a los matrimonios. Es decir, en los matrimonios, cuando se deciden casar, parece que los intereses son concluyentes. Ahora después, muchas veces los motivos de divorcio son que cada uno, la vida empezó a transcurrir y resulta que está en otra. Acá con los emprendimientos pasa lo mismo, ¿no? En este sentido, entonces, el diálogo con los emprendedores nos permitía ver que muchas veces fuente de conflicto es que uno cree que están en el mismo barco, pero uno está de repente como mirando más para otro lado. Compromisos no honrados por algunas de las partes. Y esto no es una cuestión de contratos, ¿eh? Por lo menos no de contratos escritos, sí de contratos psicológicos. ¿En qué sentido contratos psicológicos? La gente que trabaja en el mundo organizacional habla de contratos psicológicos como aquellos que se fundan en las expectativas de las partes en torno a determinadas conductas que tendrán recíprocamente. Entonces, aquí esto no es que cada quien está tomando nota de cómo se comporta el otro, pero de hecho eso ocurre. Y entonces, no que toman nota, sino que se comportan y los otros lo perciben. Y muchas veces la percepción de que yo tengo una expectativa de comportamiento del otro que me defrauda es una fuente de conflicto como muy común.
percepción de esfuerzos y apuestas al proyecto dispares, conductas incoherentes o que contradicen esas expectativas, desilusión al respecto de las capacidades y aportes que yo creía que tenían mis socios, pero después, como dijo alguna vez alguien, en la cancha se ven los pingos y no fue lo que prometía. Y una fundamental, falta de capacidad de escucha y, como decía antes, para procesar las diferencias. Hablamos del equipo, de los emprendedores, sus perfiles diversos, ¿sí? También hablamos mucho de la incertidumbre, en algunos ejemplos como el de Core Security. Y el tema de la incertidumbre y el de la información son naturalmente parientes. ¿Qué quiero decir? Cuanto menos información, más incertidumbre. Y en ese sentido, hay una frase de quien fue director mío de doctorado, José Besiana, que solía decir que la disponibilidad de información es inversamente proporcional al grado de innovación de un negocio. Y eso es relevante no solo para los emprendedores, quienes probablemente lo tienen más asumido que quienes trabajan en instituciones con emprendedores. ¿Por qué? Porque quienes trabajan en instituciones con emprendedores tienden a necesitar información para ver si me interesa, supongamos que es una incubadora, incubarlo. Si es un fondo que le va a dar financiamiento, para ver si pongo los porotos acá o no. Bueno, si es una fuente pública de aportes no reembolsables, todo el mundo va a necesitar información. El punto es qué tanta información uno puede esperar tener en un contexto en el cual, cuanto más innovador, menos información tengo. ¿Se entiende? Y en ese sentido, saber que en definitiva la información no deja de ser fragmentos preliminares de algo que la realidad terminará confirmando o no, si ocurre o no, si ocurre en la misma dirección o exacta en los tiempos que se han planteado. Pero me parecía que esto es relevante. Ahora, ¿de dónde sacan entonces esta información si estamos en un mundo de tanta incertidumbre donde la información es un bien tan escaso? Y ahí la verdad es que no es una sola la fuente. Algo que caracteriza a estos emprendedores es valerse, dependiendo del sector donde están, de distintas, en función del jugo que le puedan sacar, pero sobre todo si uno ve algunos de los ejemplos que mencioné, foros, webs, son fundamentales. El mundo de los videogamers, el mundo, la comunidad de los hackers, todos estos ejemplos es fundamental, pero también el de la web ha sido clave en el caso de Boy Health, como recién les mencionaba. O sea, en el libro Diego cuenta un poco cómo él hizo a través de la web una investigación de mercado en un mundo que no es que él venía ya de trabajar en ese sector. Y cómo usando la web, en definitiva, pudo identificar, cuenta los distintos pasos que le permitieron establecer patrones comunes y hacer una radiografía de quiénes en ese mercado y con quién valía la pena contactarse. Por el otro lado, Lisandro Bril nos cuenta también en el libro algunos tips de cómo hay ciertas bases de datos que él, como inversor, suele utilizar y que los emprendedores no suelen conocer, pero que puede ser relevante. Obviamente, revistas especializadas, y tenemos casos como el ejemplo que yo les mencionaba de Diagnotech, es decir, cuanto más académico, más los journals, cuanto más evolucione desde lo académico al mercado, revistas del sector, redes con ex compañeros de trabajo, de la universidad, potenciales clientes, proveedores y consultores. Ahí me detengo un poco en potenciales clientes, esto es fundamental. Podría dar ejemplos adicionales como el de MacTech, que es una empresa que desarrolló, fabrica y comercializa en distintos países cosechadora de aceitunas, un producto absolutamente innovador, no existía. Y ahí, al igual que en el caso de Core Security Technologies, esa interfaz con el cliente que muchas veces los emprendedores evitan. ¿Por qué? Porque creen que todavía en ese diálogo está la chance de que se lo roben y mejor lo protejo no contándolo, me evito esa interacción con el cliente. Moraleja, muchas veces lo que ocurre es,
o que no avanzo, o que avanzo más lento, o que no avanzo de la manera tan rica como podría ser, tal como lo cuentan en estas experiencias, esta interacción. Hay un caso colombiano de Grupo Cóndor, donde en realidad el emprendedor dice, si yo tengo que ser honesto, al primer cliente yo le tenía que, inclusive una vez que me compró, haber pagado en lugar de haber cobrado. Porque mi producto todavía no estaba todo lo listo que tenía que estar listo. Y en la interacción con ese cliente, lo que yo aprendí para poder llegar a tener listo el producto fue fundamental. Lo mismo pasó con McTech, lo mismo pasó con Core Security. En todos los casos, la primera entrega del producto no estaba lista. Entonces, fíjense que las fuentes de información ahí son diversas, pero hay algunas que no pueden dejar de estar. El tema de los viajes es muy relevante también. ¿Por qué? Porque ahí se pueden captar distintas cuestiones. Y además todo lo que tiene que ver con construir estos contactos a los que nos estábamos refiriendo. Hay algo que, charlando con esta chica Geraldine de Chile, una vez comentó y que nos parecía fundamental. Geraldine dice, en un inicio le dábamos, ¿se acuerdan de Geraldine? Es uno de los ejemplos que di de emprendimiento de perfil académico. Geraldine dice, en un inicio le dábamos más importancia a los congresos donde se hablaba de los últimos desarrollos en tecnología. Sin embargo, nos dimos cuenta que teníamos que hablar el lenguaje de nuestros clientes, enterarnos de cuáles eran sus principales problemas, y para eso es fundamental asistir a las conferencias de la industria. Entonces, mientras Ana María Sandino seguía enchufada con una antena en la parte más de tecnología o de academia, inclusive en el sentido de lo que se viene, en realidad Geraldine muta, inclusive desde el punto de vista de las fuentes, y empieza a ir a otros ámbitos donde están quienes hacen los negocios. Y la información que captan desde el punto de vista comercial es fundamental para el desarrollo de la empresa. Entonces, bueno, otro elemento muy importante, porque ahí detectamos que hay mucho margen de error por parte de los emprendimientos, es lo que tiene que ver con el desarrollo del proyecto innovador. Cuando digo margen de error me refiero, yo voy a seguir usando algunos ejemplos recurrentes como para economizar desde el punto de vista de contar el emprendimiento, ¿no? En el caso de Diego Basurro, por ejemplo, ellos tuvieron, si bien hicieron mucho desarrollo de redes de contacto, la realidad marcó que eso no fue lo suficiente. Cuando uno habla de redes de contacto, ¿está hablando de cantidades de contactos? No, está hablando de aquellos, y eso es lo más difícil de determinar, que desde el punto de vista de lo que le pueden aportar en su composición, sea aquello que hace verdaderamente falta. Entonces, para aterrizar esta idea que estoy diciendo, en el caso de Diego, que hicieron para Body Health muchos contactos, la realidad es que no alcanzó. ¿Y qué quiere decir que no alcanzó? Por ejemplo, que cuando ya tenían todo desarrollado, ya tenían desarrollado el hardware, el software, el equipo, la estética, consiguieron verdaderamente convocar una multiplicidad de talentos que terminaron conformando ese equipo. Y además de esos recursos en torno al equipo, dar con médicos, dar con gente que sabía de la parte de tecnología. De todas maneras, alguna fuente de contacto en lo técnico les ha faltado porque, por ejemplo, cuando exponen, cuenta Diego, por primera vez el producto en una feria, Santiago creo que recuerda un poco lo que contó, había una turbina cuyo ruido, que para ellos era natural, cuando se le acercan los médicos, que al principio le dicen, ah, qué bueno, qué bonito, y esto se hace en Argentina. Bueno, el que le dice, ¿por qué no encendés? Resulta que el ruido que hacía, lo mira y le dice, no, pero en un centro de estética este no puede ser el ruido. Moraleja, tuvieron que decidirse a ver qué pasaba con el ruido, qué era lo que lo originaba. Bueno, tuvieron que hacer nada más y nada menos que reemplazar al proveedor argentino de turbinas por importar ese componente para que tuviera las especificaciones necesarias. Tiempo después le han pasado otras de ese tipo, como ser, ya exportaba a Perú, exportaba a distintos lados. Cuando exportan a España, resulta que en España el centro donde
colocan los equipos está sujeto a determinadas temperaturas que ellos no habían previsto, que tenían efectos, no me acuerdo si era sobre la pintura o sobre qué cuestión del producto. Moraleja, se tuvieron que traer todos los equipos que habían vendido de nuevo para Argentina, a los efectos de honrar los compromisos, no perder los clientes, cosa que lograron, porque N años después siguen siendo muy buenos clientes, pero a un costo enorme, cuando ellos ya estaban pensando en que aquel automóvil que habían vendido personal para financiar en parte la empresa ya estaban en condiciones de volver a comprar. En rigor de verdad lo que tuvieron que hacer es seguir viendo cómo obtenían dinero para resolver estos nuevos problemas, con lo cual ganancias, nada. Ahora, entonces, una pista es, ¿tenemos el conocimiento técnico suficiente del producto? ¿Está listo para los distintos entornos donde va a funcionar? Entonces, ampliar el conocimiento técnico de los emprendedores con fuente de conocimiento específica, es decir, lo de las redes informales es clave, fundamental. Cuanto más cerca del mercado mejor, todo eso estuvo en Body. Pero, por ejemplo, ellos no consultaron al INTI, a lo que sería acá el LATU. Posiblemente, no sé cómo será en cada caso, pero posiblemente si hubieran ido ahí y lo hubieran visto desde otro punto de vista, hubieran dicho, bueno, a ver, pero ¿cuáles son los mercados? ¿Cuáles son las características? Y posiblemente ahí se hubiera detectado, no sé si todo, pero alguna de estas fuentes, lo de las turbinas seguro. Si es que del otro lado había gente con capacidad de entender los requerimientos desde el punto de vista del cliente, porque por ahí desde el punto de vista del cliente la cosa funcionó, indudablemente. Era más. Entonces, ahí hay una cuestión que tiene con conocimiento técnico, conocimiento de mercado, como decíamos antes, apoyarse en potenciales clientes, proveedores de internet para obtener información, buscar analogías en otras industrias para resolver problemas. Vuelvo a Mactec, el de las cosechadoras de aceituna. Fíjense, las cosechadoras de aceituna no existían. Entonces, como ustedes saben, muchas veces las fuentes de cómo desarrollar una tecnología es la ingeniería reversa. La ingeniería reversa es decir, bueno, de algo que yo quiero o copiar o hacer diferente, lo desarmo y veo cómo es la tecnología. Bueno, lo cierto es que si eso no existe, yo no hay nada que pueda desarmar. Entonces, ¿qué hago? Entonces, ahí la realidad es que ellos tuvieron que valerse para ciertas componentes, o yo, tener, algunas eran más fáciles, digo, una cosechadora tiene ruedas, digo, ruedas no hay mucho misterio, pero había ciertos aspectos dispositivos que ellos tenían que desarrollar que hasta en alguna ocasión cuentan, desarmaron una cafetera a ver si eso le daba alguna fuente de inspiración. Desarrollar una organización flexible. Al principio hay una cuestión que estas organizaciones nacen con mucho outsourcing para no internalizar, rigidizar, etcétera, nómina y otras cuestiones. Con el tiempo tienen que ir viendo cuál es el equilibrio adecuado, y este no es un camino lineal en el sentido de, bueno, y entonces gradualmente tengo menos outsourcing y después menos porque ya tengo más espaldas y esto no deja de ser estratégico. Entonces la realidad es que en estas empresas muchas veces hay un ida y vuelta hasta que terminan encontrando cuál es ese equilibrio. Lo dijimos, interactuar tempranamente con clientes. Y otra, que es casi como el antípoda de esta primera, no esperar el perfeccionismo técnico para salir al mercado. Si en Body pasó esto, que quiere decir, hacía falta tener más fuente de conocimiento técnico, porque el perfil arrollador de Diego era eminentemente comercial, emprendedor, agresivo. En el caso de Mactec, de las cosechadoras de aceituna, tuvieron que incorporar a José Mourel, un tercer socio, que era primo de uno de los otros dos, que los otros dos eran fierreros, un ingeniero agrónomo, un metalúrgico de la provincia de Santa Fe, y que en realidad, cuando llega José y lo asocian, porque en realidad el producto técnicamente iba avanzando bien, pero mercado no lo tenían chances, lo primero le dice José, dice, bueno, definamos, a ver si la versión que tenemos no está ya para salir al mercado, porque ¿qué es lo que va a pagar en definitiva el cliente? Si seguimos perfeccionando esto, ¿está pagándolo? ¿Esto es lo que está demandando? ¿O esto es porque nos gustan los fierros? Entonces, claro, ese equilibrio de cuándo no es un equilibrio que uno puede trazar, como los economistas, un eje de ordenadas y abscisas,
una curva para un lado, una curva para el otro y dice, ah, acá está este punto. Ojalá fuera así, eso no existe. Y vuelve a ser entonces tanto más cierto eso de la incertidumbre y la información de la cual hablaba recién en esa frase José Bessiano, ¿no? Conseguir el primer cliente. El primer cliente es el más difícil, uno podría decir, porque es el salto de la nada al primero que me dice que en definitiva lo que yo tengo hay alguien dispuesto a comprarlo. Entonces, ahí indagamos bastante cómo hicieron o cuáles podrían ser, aunque suene a prescriptivo, no lo es, sino que es un listado de lo que vimos en la experiencia de estos emprendedores, y hoy inclusive estaba hablando con algunos emprendedores uruguayos y se volvía a verificar el tema de contar con un sitio web esmerado. Hoy sitio web, bueno, un sitio web esmerado es fundamental. Si uno vuelve al caso de Diego, dice, cuando nos contactó el peruano que nos hizo la primera compra, no debería tener la menor idea de lo que había si corría la página web y nos veía a nosotros. Si corría la pantalla y nos encontraba, él no podía imaginarse la brecha entre esa página web y lo que en ese momento, a esa altura, era esta empresita. Si yo les mostrara, no tenemos tiempo, pero lo pueden ver en YouTube, un video empresarial de lo que es Body Health, y sigue habiendo una brecha entre lo que es, que de todas maneras es una empresa que ha crecido mucho, tiene 40 empleados, exportan a 20 países, qué sé yo, y lo que de todas maneras sigue siendo una empresa en construcción. Entonces, quiero decir, hay mucho de comunicacional que se juega inicialmente en la web, después más adelante en el video también, mira, ahora me estoy acordando, en MacTech también fue lo primero, cuando llega José Mourel, que era más perfil comercial, lo primero que dice, muchachos, tenemos que hacer un video empresarial, porque por donde yo vaya, yo tengo que poder mostrar algo corto, pero, a ver, primera cuestión que dice comunicacional. Dice, pero esta empresa se llama Olivares de Venado Tuerto. Olivares de Venado Tuerto. Dice, pero, a ver, ¿qué es lo que queremos vender? ¿Unas máquinas cosechadoras? ¿O vamos a vender olivos? Venado Tuerto, es cierto, la fábrica está en Venado Tuerto, pero en Venado Tuerto ni hay olivos. Si yo estoy del otro lado y ustedes me quieren seducir a mí, ¿qué es esto de Olivares de Venado Tuerto? Yo no entiendo nada que se dedica a esta empresa. Entonces, después la simplificamos, armamos un buen video, nada súper sofisticado. Bueno, pero ¿cómo se llama la empresa? MacTech. Bueno, ya dice algo más cercano, no habla de Venado Tuerto, que para alguien del exterior, ¿qué será Venado Tuerto? Los olivos. Bueno, entonces, nada. Este tema es fundamental, tiene que ver con tener un pack comunicacional básico y una propuesta comercial audaz, participar en eventos y ferias comerciales, desarrollar la imagen de marca y de la empresa. Mucho se juega finalmente de todo lo que se haga si se construye este vehículo que son las redes de contacto. No, yo estoy diciendo en términos generales, ¿no? O sea, después en el libro están todos los ejemplos que le dan como más especificidad. El tema de utilizar Internet y redes sociales para seguir generando esa red. Profundizar el conocimiento de la competencia del mercado. Algo fundamental que aparece en todos absolutamente es tener algo tangible. Si uno todo lo que tiene es una idea de lo que puede hacer y eso está portado en palabras, puede ser bárbaro pero no alcanza. Entonces, ejemplos concretos. En el caso de Trimelos, ellos en realidad todavía no tenían, cuando van a conseguir el primer cliente, ¿qué es lo que hacen? Desarrollar una demo. Entonces van con todo un speech de que esta es la tendencia en materia de publicidad, pero dicen además tienen que mostrar, nosotros somos capaces. Somos capaces, acá hay una demo de lo que nosotros podemos hacer. En el caso de Core Security Technology no tenían desarrollado, mostrable todo el producto que tenía que ver con la seguridad informática, pero tenían casi como un profesional que se está vendiendo una especie de currículum, pero puesto en un folleto súper presentable. Eso es mucho más tangible, obviamente, que el solo basarse en la palabra. El prototipo, el producto, es decir, la historia, hay un antes y un después que el emprendedor tiene esto. Y esto es fundamental desde el punto de vista de los emprendedores y la instancia en la que se encuentran y de
cómo orientarlos también desde la perspectiva de dar los pasos que haga falta. Salir a la casa de clientes, hacer el seguimiento de contactos, porque muchos participan en esto del eventismo y las ferias y qué sé yo, pero después el follow-up que hacen de esos contactos que generaron es cero. Con lo cual el esfuerzo, solo el azar dirá si sirvió o no sirvió, que es muy distinto a esta cosa más sistemática que hacen estos emprendedores de clasificar, de tener en definitiva una radiografía de estas tarjetas, por decirlo de alguna manera concreta, que se han llevado. Acá hay un párrafo con esto de salir a la caza o a la pesca de los clientes, de cómo, por ejemplo, lo hicieron en el caso de Core Security Technologies, ¿no? Emiliano dice, empezamos a enviar mails a todos los gerentes de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que en primer lugar se tomaron el trabajo e identificaron de un conjunto de empresas que ellos sabían que eran potenciales clientes, quiénes eran los gerentes que estaban con distintas denominaciones en estos temas de seguridad informática. O sea, éramos especialistas en encontrar gente, lo cual quiere decir que había mucho de networking como para identificarlos. Dio la casualidad que el Banco de Boston, en ese momento se llamaban así, tenía un problema enorme con en Argentina, tenía un enorme problema con auditoría y el gerente de seguridad estaba enojado, saliendo de una reunión cuando llegó nuestro, ahí dice Benz, en realidad era en esa época fax todavía, y nuestro producto a desarrollar le prometía resolverlo. Entonces nos llamó, habíamos elegido bien a quién enviarle las cosas, aunque algo de casualidad también existió. Exactamente, pero hubo una búsqueda de esa situación con contenidos azarosos. Si uno se va a otra empresa, como en el caso de Globant, la entrada a Gran Bretaña tampoco fue un disparo al aire. No, ellos dijeron, a ver, ¿en qué empresas hay en el staff argentinos? Entonces vamos a ver esa ventana como le entramos. Entonces, hay una cuestión, no sé cómo llamarlo, de inteligencia comercial, si le queremos poner algún rótulo, que los emprendedores, aun cuando no hayan estudiado marketing, como animales con orientación comercial, van desarrollando y se van nutriendo como de distintos de estos elementos. Otra cuestión muy importante a la cual le pusimos la lupa es el de, ok, la innovación ya está en el mercado, pero después viene el tema de cómo proteger la innovación. Y estuvimos indagando, aquí en realidad hay porcentajes que se originan en distintas investigaciones, no solo en esto que surge de estos 30 y pico de emprendedores. ¿Por qué? Porque el punto era, a ver, ¿qué papel están jugando los procesos de patentamiento, o los llamados así entonces mecanismos legales de protección, versus los mecanismos estratégicos de protección de la innovación? Es decir, aquellos que tienen que ver con la innovación permanente, con tener un modelo de negocio innovador, con servicios de postventa, etcétera, etcétera. Y los porcentajes lo que nos permiten ver es que hay un predominio de actividades de innovación permanente. Es decir, que lo del patentamiento es relevante en particular en algunas situaciones, sobre todo, por ejemplo, si quiero ir a conseguir un inversor, el tipo me va a preguntar si yo tengo protegida la innovación. Pero después hay otros campos en los cuales, desde la perspectiva última, en rigor, lo que los emprendedores dicen es, si yo pongo un patentamiento, no necesariamente yo después voy a tener la capacidad, a la escala que tengo, de ejercer mis derechos para protegerlo. Entonces, parecería que la importancia del patentamiento varía según los casos, según los productos, pero por el otro lado, solito en sí, parece a hoy día una herramienta insuficiente. ¿Qué quiere decir insuficiente? Que hay otras conductas más desde lo estratégico que los emprendedores innovadores suelen utilizar para proteger su innovación, y aquí aparece una lista de ellos. ¿Cómo se financian? Esta cuestión crucial, digamos, ¿no? Porque en definitiva, parte de poder hacer que estos emprendimientos sobrevivan, crezcan, etcétera, tiene que ver con el financiamiento. Y ahí vuelve a aparecer cosas que ya sabíamos de otras investigaciones, que diciéndolo, solo que bueno, el libro está como
con mucha más crudeza ejemplificado, pero esta cuestión de que más allá de los ahorros personales, familiares y de amigos, está este elemento